Hola, bienvenidos todos. Esta es la última sesión de esta charla, la última sesión de las charlas del 2023. Vamos a iniciar el 16 de enero, martes, para continuar lo que está pendiente de explicar, de comentar, que ya realmente no es mucho. Ya de ahí nos iríamos básicamente al estudio de cuál es el propósito del alma, del individuo. Eso es continuar y hacer trabajos, ejercicios los martes, y ya veremos si el sábado se continúa. Pero por lo pronto, el día de hoy es la última sesión del año 2023. Gracias por aquellos que han tenido la amabilidad de acompañarnos en estas sesiones, en este año. Eh, Estamos haciendo un trabajo de divulgación. El trabajo real es el trabajo personal donde podemos evidenciar si esto funciona o no. Y esto hay que ponerlo a prueba como cualquier otro conocimiento, otra teoría. No hay que creernos nada a priori. Hay que ponerlo en la balanza de la valoración, de la evaluación. Entonces aquí la enseñanza del SEDEC es ser libre, y para ser libre hay que usar el criterio de libertad a la hora de valorar las cosas, el conocimiento, las enseñanzas. Vamos a hacer una pequeña oración para poder sintonizar y vamos a iniciar ya con el tema. Entonces, cerramos los ojos, centramos la atención en nuestra conciencia interior, en nuestra conciencia maestra. Inhalamos, exhalamos. Solicitamos la presencia, la asistencia y la radiación de nuestros guías espirituales, en particular de nuestro ángel o guía personal que nos acompaña y que nos apoya y nos protege en todo momento. Y hacemos una conexión consciente con él de corazón a corazón. Asimismo, solicitamos la irradiación de las energías creativas del universo, lo que llamamos Dios, también la irradiación del Divino Maestro Jesús, el Maestro, nuestro mentor, nuestro guía espiritual, nuestro hermano mayor, para que se haga presente de alguna forma en este grupo, en esta sesión, que sería la última de este año. Y también pedimos la asistencia de todos los maestros, guías, hermanos mayores y entidades que tengan a bien guiarnos, acompañarnos y compartir esta instrucción. Pedimos la inspiración para que seamos capaces de identificar nuestro plan de vida y que para el año 2024 seamos instrumentos más capaces de poder transmitir el Espíritu de Dios y plasmarlo aquí en la tierra, en nuestra realidad personal y en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Pedimos que nos hagan ver lo que necesitamos ver y que no queremos, que no podemos, que no sabemos o que no tenemos ciertas capacidades para captarlo de la manera que nuestro yo superior lo tiene claro. Que nos haga ver lo que nos hace falta comprender y que nos ayuden a identificar el escalón que necesitamos subir para poder avanzar en el proceso de nuestra evolución sirviendo a nuestros semejantes. Que así sea. Súper bien, vamos a iniciar entonces con la sesión. Estamos tocando el tema. Este tema ya lo hemos tocado, pero cada vez que lo tocamos nos llega más inspiración, más información, más material, más comprensión por tener más experiencia. Pero lo más importante es que cualquier enseñanza que nos llegue, la tenemos que en lo posible poner en práctica, porque solo así podemos profundizar en el conocimiento que es más invisible, más imperceptible, y que no se da si no hay un procesamiento nuestro, un esfuerzo, un trabajo, una voluntad de poder, de querer aplicar esta enseñanza. Y bueno, ponerla a prueba, como les he dicho anteriormente. Ya tocamos el tema de una enseñanza, una filosofía de vida, una filosofía propuesta por Edgar Cayce para aprender a vivir mejor. El primer concepto que trabajamos en estas sesiones es Dios existe. El segundo es la vida está llena de objetivos, tiene un propósito, tiene una finalidad y todo lo que nos pasa tiene un sentido. Todo, absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo pésimo, lo regular, lo maravilloso, tiene un propósito. La vida es continua y vamos a ser estudiantes de nosotros mismos e ir trabajando en esta vida y las que sigan. La vida no termina por el simple hecho de que el cuerpo quede y regrese a la materia porque no somos este cuerpo, aunque lo bendecimos y lo agradecemos. La vida también está gobernada por leyes, por principios que son buenos, son justos, son eternos, son inmutables, y la vida es una bendición, aunque muchos no la vean así. Y finalmente vimos el tema del amor sobrepasa la ley.
El amor es de la culminación de la perfección de la evolución del espíritu. Y el amor es lo que podríamos decir como lo más cercano a lo que sería la vibración de Dios. Y para eso estamos llamados a ser. Más que el conocimiento, más que el aprendizaje, es el amor. Y el amor entendido como la energía creativa del universo que se da, que se ofrece, que se proyecta para beneficio del conjunto, y a través de ese beneficio al conjunto se da el beneficio al individuo, a la individualidad, a la persona, y no al revés. Pensamos que hay veces hay que ser bendiciones para nosotros mismos y eso no funciona así. A través del servicio que da la unidad, la entidad, la individualidad, se da un servicio recíproco bueno, se da un servicio a la comunidad y retorna como cualidades, tesoros o dones amplificados en la unidad, en la individualidad. Entonces, eso funciona de esa forma y siempre ha sido así. Ahora también hay que ver que el amor, la autoestima, el amor propio, no es egoísmo, eso ya lo hemos tocado. El amor propio es básicamente identificar nuestra individualidad, que es nuestra vibración más alta, nuestro yo divino aprisionado en la materia, y finalmente ese es lo mejor, esa es la humildad, ese es nuestro principal objetivo en esta vida, aprender a ser consciente e identificar nuestra verdadera naturaleza divina. Y lo otro se va a ir, digamos, diseminando, se va a ir, mejor dicho, diluyendo cuando nosotros nos enfoquemos en los atributos de nuestra divinidad. Todo aquello que no sea divino, que no sea luz, que no sea bien, pues se va a ir difuminando, se va a ir desapareciendo, por decirlo así. Entonces vamos a iniciar con la charla. Voy a compartir pantalla. Escuela Vida Autoconsciente, ese sería el objetivo de nuestra estancia aquí, del CEDEC, es hacer una escuela para que las personas aprendan a desarrollar una vida consciente, autoconsciente, por ellos mismos. O sea, que no tengan que depender de ninguna entidad externa, de ningún guía, de ningún líder, de ninguna enseñanza en sí. La vida autoconsciente se logra con el conocimiento, pero no es más todavía con la práctica. Y aquí pusimos oración, meditación y servicio, pusimos la imagen de Edgar Cayce como un referente, aunque no el único. Y la oración, meditación y servicio, aquí voy a añadir otra palabra que es el autoconocimiento. Digamos que esta escuela o este proyecto de escuela, que es una escuela para la vida autoconsciente, estaría basada en 4 pilares, que esa es la conclusión final que llego. Autoconocimiento, es indispensable el conócete a ti mismo, sin autoconocimiento no se logra nada. El aprende a orar de la manera correcta, la que sí funciona, porque hay otra manera que la mayoría hace y no funciona, y eso es indispensable saberlo y ponerlo a prueba. La meditación como una capacidad de aprender a escuchar a la divinidad, y también la meditación como el procesamiento del conocimiento para hacerlo sabiduría. La verdad, hacer la sabiduría, no dejarla nada más como un conocimiento verdadero, por muy grande que sea. Y el servicio, que no cualquier cosa es servicio. Y aquí especializarnos en un servicio por el cual tenemos ciertas capacidades para hacerlo. Entonces, la escuela del libre conocimiento, la escuela de vida autoconsciente, es básicamente autoconocimiento. Nadie se conoce, casi nadie nos conocemos. La oración, casi nadie sabe hacer una oración efectiva cumpliendo los requisitos que deberían tener. La meditación, pocos manejamos la meditación o muchas veces meditamos de otra forma, no es la forma más alta. La forma más alta, aunque tiene escalones, hay que conocer los escalones y las formas básicas, pero llegar al conocimiento de la meditación con la metodología de Cayce, que es conectar directamente con los atributos de la divinidad, y el servicio es vaciar esos atributos, esas virtudes, esas capacidades mayores a través del servicio. Entonces realmente la escuela es aprender de nosotros mismos en primera instancia y aprender de las leyes para poder servir mejor. Aquí está el teléfono, la WhatsApp, si le necesitan, el correo si tienen alguna pregunta, algún comentario, y esto quedará como pues para aquellos que quieran reconectar o estén viendo por primera vez esta instrucción. Pasamos a la sesión 16, parte número 3 de una filosofía para vivir. Dice, la voluntad del hombre crea su destino.
Y esto es muy potente porque quien crea el destino no es Dios. Es la voluntad del hombre, que realmente la voluntad del hombre es una porción de la voluntad divina. Aunque aquí tenemos la potestad de alinearnos o no con la voluntad mayor, y si no nos alineamos con la voluntad mayor, creamos un destino de sufrimiento, de dolor, un destino bastante complicado. Pero el destino no es una fuerza inmutable, una fuerza, digamos, dirigida por Dios a nivel de nuestra persona. Dios estableció las leyes y estableció nuestra propia naturaleza divina, creativa, nuestra voluntad, y Él ya cumplió y sigue cumpliendo, manteniendo el orden. De nosotros depende qué destino querramos. Y aquí estos preceptos o estos planteamientos filosóficos nos van a dar las claves. Entonces pasamos a esto, para no ser tan rollero, tan filosófico aquí. En este universo de leyes y orden, y habría que preguntarse si ustedes están de acuerdo con esto. Si este es un universo de leyes y orden, Casey dice que sí. En este universo de leyes y orden, el hombre es un agente con libre voluntad, participante del poder creativo de la gran fuerza creativa del universo, o sea, Dios, y que participa igualmente de su triple aspecto: amor, inteligencia y voluntad. O sea, nuestra naturaleza, nuestra verdadera esencia son estos tres atributos que en metafísica los pintan de rosa, de dorado y de azul. Y es válido. Casey lo corrobora. Entonces, amor, inteligencia y voluntad. Pero es con la voluntad, con una de estas tres, realmente con la voluntad, no es con el amor ni con la inteligencia, es precisamente con la voluntad con la que peca, entre comillas, el hombre. Es decir, con la que va en contra de la voluntad unitaria de Dios. Esa es nuestra capacidad de ir en contra de Dios. Es con su voluntad que puede alterar la dirección de su alma, y de hecho la hemos alterado. Y es con esa misma voluntad que puede, una vez más, llevarla de regreso hacia la armonía con la voluntad universal. Nosotros metimos la pata, nosotros nos equivocamos por propia voluntad y podemos revertir el proceso. Podemos regresar a la armonía universal. Y en eso estamos. Ahorita estamos en una de múltiples vidas, tratando de deshacer lo mal hecho y tratando de hacerlo bien, compensar y volver a enrollar bien el hilo y no enrollarlo como cualquier, o sea, enrollarlo mal, enrollarlo con nudos, hacer nudos en nuestra vida. Entonces Edgar Casey dice esto referente a este texto donde resume todo. Dice Casey, la voluntad es esa fuerza compatible o incompatible con la voluntad de la energía omnicreadora. Es decir, ¿estamos o no estamos alineados? ¿Somos compatibles, nuestra voluntad, con el creador o no? No siempre lo hemos sido. Y aquí es la energía omnicreadora, es energía todopoderosa, por decirlo así. A esta energía le podemos llamar naturaleza, le podemos llamar Dios, Jesús, Buda, Krishna, etcétera, o cualquier otro modo, no importa el nombre, aunque algunos dicen que sí importa, pero realmente aquí hay la convicción interna de que hay una conciencia cósmica, suprema, poderosa. Porque si importara mucho el nombre, quizás los chinos estarían mal, o los cristianos, o los maometanos. Entonces el nombre, el ser humano se lo atribuye. Obviamente los judíos, por ejemplo, manejan muchos nombres de Dios. Pero ¿de qué sirve tener tantos nombres si no se identifican con la esencia verdadera de la creación, del creador, de la fuente? Pero bueno, sigamos. Se está con o contra de ella, con o contra de esta energía omnicreadora. Se desarrolla uno o se retrograda hacia o desde, es decir, vamos o nos mantenemos desde allá y estamos, o sea, en aparente retroceso o estancamiento con respecto a nuestra afinidad con él, con ella, con ello. El destino, ¿qué es el destino? Pues el destino no es más lo que el hombre forja con su voluntad. Fíjense, el destino es lo que el hombre hace con su voluntad. Y esto en relación con las fuerzas creativas, es decir, con las leyes universales, porque no podemos escapar a esas leyes. Conoce y sabe primero que ningún impulso, ninguna influencia, nada de afuera es más grande que la voluntad interior para realizar todo aquello que ha determinado el individuo alcanzar, en cualquier dirección, ya sea a nivel físico, mental o espiritual.
Es decir, la voluntad tiene poder creativo y no hay ninguna influencia mayor que la voluntad, porque es la voluntad también del creador en el individuo. Bien o mal usada por el libre albedrío, por nuestra propia libertad de usarlo de la forma que más nos convenga o pensemos que nos conviene. Pero puede mover la voluntad, creación física, mental, en el plano físico y en el plano hasta espiritual. O sea, somos algo muy potente, somos muy poderosos, somos algo extraordinario porque tenemos la voluntad que es como el cetro de poder creativo, el poder de Dios para direccionar la energía todopoderosa del Padre. Inclusive Él nos permite supeditarla a nuestro propio libre albedrío y calificarla aún de negatividad. Es increíble el tremendo amor que nos tiene el Padre para darnos ese permiso, para que aprendamos la maestría del uso del poder creativo, de la voluntad. Pero podemos renovar y cambiar las estructuras de los planos espirituales. Por eso somos tan potentes y también hay entidades, por decirlo así, las fuerzas oscuras, que no quieren que despertemos a nuestra naturaleza. Esto es algo, es oro molido este conocimiento. Para ellos sería peligroso que el ser humano comprenda esto porque puede eh, crear y transformar de alguna forma en cualquier plano donde se encuentre, mental, físico o espiritual. Sabe, entiende, comprende, acepta que ninguna influencia del tipo que sea, la astrología, la numerología, el tarot, de forma simbólica, las runas, cualquier cosa, habida y por haber, puede sobrepasar la voluntad del individuo en cualquier tipo de experiencia. O sea, puede haber una idea, puede haber una apreciación de las energías a través de la numerología, por ejemplo, la astrología, a través de, no sé, el tarot, por ejemplo, puede haber, pero realmente el que pone la cereza en el pastel es la voluntad del individuo. Él es el que define todo. Porque existe algo dentro del yo. Y es curioso entender qué es ese algo. Ese algo que es creativo por su propia naturaleza. Y ese algo, esa fuerza creativa, llevará cooperando con el exterior divino a la elección de eso que es la vida. Es decir, externamente nosotros, estando encarnados ya en la vida, damos un sentido y le damos un uso a esa voluntad, a esa fuerza creativa. Y cuando una elección es hecha, cuando abrimos una puerta, cuando decimos quiero esto, quiero el otro, me caso, no me caso, me divorcio, eh, me enfermo inconscientemente, cuando uno decide, y no necesita decirlo, uno lo decide, la voluntad es, define, establece con la atención dónde quiere poner la energía. Cuando una elección ya es hecha, puede quizás haber alguna visión astrológica o de cualquier otra clase respecto a cuál es el fin de ello, cuál es el objetivo de eso. Puede que lo sepamos o no, o nos dejemos llevar por los impulsos emocionales, los deseos, los caprichos, las apetencias de solo Dios sabe quién, si es de la personalidad, si es de una subpersonalidad, si es de nuestro ego, si es de nuestra mente, si es de nuestros impulsos ancestrales, si es de nuestro clan familiar, no importa. La persona decide, consciente o inconscientemente, y una vez hecha la elección, de alguna forma nos montamos en un avión y el avión despega. Dice, y cuando una elección es hecha, puede quizás haber alguna visión del tipo que sea respecto a cuál es el fin de ello. Pero a cada alma le es dado, por derecho de nacimiento, por derecho divino, la habilidad para elegir cualquier medio ambiente, cualquier circunstancia y cualquier experiencia. Es decir, podemos reencarnar 1.000.000 de veces y elegir el ambiente, la circunstancia y la experiencia que hayamos elegido vivir. De hecho, por eso caímos cuando llegamos acá y nos fascinó el plano material, el plano de los animales. Quisimos sentir qué sienten los animales cuando tienen sexo, cuando comen, cuando amamantan, etcétera. Y ¡pum! Al haber hecho la elección, entramos en la materia y empezamos a vivir experiencias que quisimos vivir. Y en cada vida, en cada encarnación, hemos estado haciendo eso. Sin embargo, en una vida aceptamos, al estar aquí, así conocer, digamos, los efectos de nuestras creaciones pasadas, que para fines prácticos el tiempo no existe, la vida es eterna y es un continuo crear, recibir,
experimentar la experiencia de nuestras causas, los efectos, e intentar empezar a salir de ese círculo de estar creando en negativo, que la mayoría no lo hemos hecho bien porque volvemos a caer, ya sea en el mismo error o en otros errores, pero siempre hay una oportunidad de empezar a ser creativo en positivo, que ese es el objetivo final de la vida. Entender de que no deberíamos crear en negativo porque nos va de la patada, porque nos hace sufrir y aquí nos la pasamos sufriendo, encarnando y pareciera una vida sin sentido porque nosotros la hemos hecho así. Entonces esta sería la primera parte. Lo digo muy rápido, lo digo como si realmente lo supiera, pero no es tanto eso, es por tanto que lo he revisado, lo he practicado en la vida y me doy cuenta de que es verdad todo esto. Entonces, aquí estaría la explicación, ya lo leí, pero estoy dándole los ingredientes. Me estoy yendo muy rápido, disculpen. Este material ya lo han leído, lo han visto, lo han releído muchas veces. Ahorita, como es, digámoslo así, es la última parte, estoy recapitulando, pero estoy proyectando algunas ideas que pueden remachar o reforzar algo a un nivel un poco más alto de lo que normalmente he manejado. Entonces, interesante, al ser humano le es dado vivir cualquier experiencia que quiera vivir, cualquier condición, cualquier ambiente. Interesantísimo. En la mayoría queremos seguir viviendo en el egoísmo, en el orgullo, en apetencias únicamente del plano material, del cuerpo físico, y eso es realmente mínimo, es algo tan pequeño que no vale la pena, aunque tenemos que respetar el cuerpo, etcétera, y cumplir ciertas obligaciones o responsabilidades estando encarnados, pero no deberíamos enfocar el 80-20 de la energía a estas cosas tan pequeñas. Realmente esta materia se queda y la realidad del plano físico es como las arenas movedizas. Se va, se va, se va. Muy bien, esta sería una primera parte. Vayan tomando notas si alguna idea les late, les llama, o si quieren, digamos, comentar algo o ampliarlo, aquí estoy para apoyar y también para compartir su experiencia. Vamos a seguir con el segundo y aquí hacemos un alto. Muy bien, voy a bajar esto, pero no sé si se ve. Después de haber entendido que somos voluntad, que somos libre albedrío, o bueno, que una de las facultades de las tres es la voluntad, el amor y la sabiduría, ahí no hay vuelta de hoja. Podemos con la voluntad, digámoslo así, eh, pervertir o desviar el sentido del amor, pero realmente ese no es el amor. O sea, cuando uno, por ejemplo, quiere manipular al ser amado, a la mujer amada, al hombre amado, a quien sea, no es amor. El amor es una cualidad muy alta, es amor, es el amor sublime. Lo podemos entender como amor sexual, amor salvaje. El egoísmo es amor, por ejemplo. Es un amor mal canalizado, es un bien mal direccionado. Pero el amor, es una cualidad divina, es una esencia como el fuego rosado que no puede, le podemos teñir con otros elementos externos, pero el fuego rosado, el amor, siempre va a ser el amor. Es una cualidad que no se, es inmaculada, por decirlo así. Igual la sabiduría. La sabiduría, el conocimiento es otra cosa. La sabiduría siempre es eterna, es Dios mismo, el amor es Dios mismo. Y la voluntad es Dios mismo también. Pero aquí hay un añadido, la voluntad, con la voluntad podemos desviarnos para vivir el proceso, digamos, dual, el proceso que es contraste de lo que es perfecto. Decidimos hacerlo así. Entonces, hay una cierta prerrogativa, hay un cierto permiso de usar la voluntad como intención, como deseo, como una manifestación de nuestra identificación con lo que vemos, con las cosas del mundo. Y para poder trabajar con eso, con la voluntad, y para poder crear las realidades del plano mental y el plano físico, y el plano espiritual inclusive, tenemos la mente. Y la mente no es el cerebro es un reflejo de la mente y es un instrumento del cerebro físico para actividades físicas. La mente no es el cerebro. Pero bueno, con la mente o la capacidad mental o los mecanismos mentales son creativos, pero aquí lo vamos a entender.
La mente del hombre tiene poder creativo, es poder divino, poder de realizar, de manifestar. Entonces, el hombre entonces está dotado de libre voluntad, pero dentro del marco de las leyes cósmicas. No se puede escapar de las leyes cósmicas, aunque lo quiera. Estamos dotados de libre voluntad, de cierto alcance, de cierta libertad, pero relativa, enmarcada dentro de las leyes cósmicas, que son leyes divinas, inmutables, perfectas. Y a ellas nos sometemos, aunque no lo querramos. Los sufrimientos afectan al hombre solo si éste viola esas leyes. Es decir, intenta violarlas. Las leyes no se pueden violar. Sin embargo, hacemos la intención y buscamos con el arte creativo de la mente, pues vivir cosas que afecten a otros o a nosotros mismos. Y eso es una violación a la ley cósmica. Y eso provoca sufrimiento. Entonces aquí hay algo bien interesante. Tenemos el derecho, sí, de usar la energía creativa de Dios mismo, que es divina, a través de la mente, solo en positivo. Por eso hay un principio. De ti no puede emanar nada negativo porque eso te va a generar sufrimiento. Si osas usar tu poder creativo para el mal, te empatas, te alineas, te identificas con el mal en pensamiento, en palabra, en acto, estás tú mismo generándote sufrimiento para que viva la experiencia del mal uso del poder divino que tienes. Todos los sufrimientos afectan al hombre solo si éste viola esas leyes. Su voluntad actúa como fuerza propulsora del destino. Ya dijimos, la voluntad crea tu destino. El uso que hagas con tu voluntad relacionado con las leyes universales es lo que llamamos destino. En tanto que su mente actúa como el agente director y creativo. La mente dirigida, por decirlo así, eh, por la voluntad, es como el agente de la orquesta sinfónica que dirige a los músicos, pero el director mismo ya tiene un libreto, ya tiene una canción que va a interpretar o su grupo, su sinfónica, y él es el agente creativo, es el agente directivo, que es la mente, pero también es el creativo. Entonces, el agente director es la mente y creativo. Su mente actúa como el agente director y directivo y creativo. Esta es la razón por la cual, si entendemos esto, que la mente crea, hay un error muy grande de las escuelas del mundo moderno, donde dicen que todo es mente, y es cierto. Y dicen, vamos a aprender a usar la mente para crear. Y aquí el punto, la voluntad, ¿dónde queda, no? O sea, la voluntad es la que dirige o debería dirigir a la mente. Y si entendemos como voluntad la parte más elevada de Dios, o sea, el bien, entenderíamos que las virtudes de Dios es la voluntad que Dios ha plasmado para manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Pero bueno, como tenemos la voluntad individual, parcial, limitada, pues podemos echar a perder para entender. Entonces dice aquí, esta es la razón por la cual, porque la mente es creativa, el primer paso a seguir en cualquier programa de autodescubrimiento, o sea, aprender a conocernos, y de automejoramiento, es ante todo formular en forma específica los ideales propios. Es decir, ¿quién va a ocupar el papel de Dios? O sea, ¿qué voluntad va a ocupar? Y la voluntad básicamente eh, es la directiva, en nuestro caso, que va a mover a la mente. Pero el ideal representaría lo que mueve a la voluntad. O sea, el ideal es como el sol que va a direccionar que sí la voluntad puede proyectarse en la mente para ejecutar en la mente. Por eso se dice que el primer paso del autoconocimiento, autodescubrimiento y automejoramiento tiene que ver con establecer un ideal base, que es el que ilumine la voluntad personal. Es como un sol, es como una estrella, es como cuál de las cualidades van a direccionar, van a ser las rectoras de la voluntad que yo tengo. Entonces, si mi voluntad es hacer el bien, o sea, si mi valor rector, o sea, mi ideal espiritual es el bien, yo mismo me regulo, yo mismo me controlo para que mi voluntad opere en ese patrón del bien. Y voy a orillar a la mente a que trate de pensar, de crear en positivo, usando el elemento bien como el ideal. Puede ser el amor, puede ser cualquier otro, pero realmente es un atributo de la divinidad, Dios mismo, como ideal.
Hay que añadir a lo anterior que la mente es el constructor. O sea, la mente es como el cincel y el martillo con el cual el albañil empieza a crear, ya sea en la madera, ya sea en la piedra, en la roca, o el pincel con el que empieza a pintar, a crear. Entonces la mente es la constructora, es el artífice, la mente, es el constructor. Esto hace referencia a la mente universal, o sea, va muy ligado a la mente cósmica, de la cual nuestras pequeñas mentes son solo fragmentos individualizados. Nuestras mentes son porciones de la mente cósmica, pero usamos la voluntad nuestra, jala, se apropia de ese pedazo de la mente cósmica y la utiliza para poder crear. La mente en todos los planos de existencia, fíjense que es en todos, no nada más es en el mental, crea el modelo desde el cual son formadas las cosas materiales. Entonces, el poder creativo de la mente es tremendo, es un gran poder. Podemos recrear una realidad en el plano mental y quizás uno piense es que no ha pasado nada, pero eso es muy relativo por el tiempo, por el factor tiempo. En los planos del subconsciente, en los planos de la mente cósmica, de la supraconciencia, sobre todo, eso se da así con un clic, en un abrir y cerrar de ojos. Los seres que están en esos niveles pueden crear y las realidades a través del pensamiento, lo que llaman pensamientos forma, lo crean y allí es real. Y acá pareciera que no lo es, pero es más real allá que acá, porque acá se desvanece y ya puede perdurar, porque allá no hay tiempo como lo conocemos. Entonces, podemos crear en el plano mental, pero estamos viendo acá los efectos de lo que creamos con la mente en el plano del subconsciente. Es curioso, tenemos una ventaja. Aquí se nos da, aunque aquí la desventaja es que no lo vemos en poco tiempo, tenemos que pasar un proceso. Aquí es más lento el proceso de coagulación, de densificación de la materia, de la energía de Dios que usa la mente para poder dar forma acá. Por eso existen las plantas, el arquetipo, bueno, el tipo de plantas, animales, todo eso se crea después de que entidades que son más evolucionadas que nosotros usan sus mentes para crear los moldes que dan forma a las cosas vivientes que aquí percibimos. Y dice aquí, porque cada entidad, cada persona hace un registro sobre el tiempo y el espacio. Estamos en esta realidad donde registramos y se nos registra lo que hacemos, lo que pensamos y lo que creamos por medio de las actividades de ese punzón al que llamamos mente, lo que decía del cincel y el martillo. Tanto en la carne como en el espíritu, la mente es el constructor. Vuelve, enfatiza esto. La mente construye en cualquier espacio, en cualquier plano. Aún los seres más evolutivos, Dios mismo usa la mente cósmica, su propia mente, para poder crear en el plano espiritual. Por tanto, conforme al yo, el yo ha aplicado al yo, así será el corte de los patrones de vida. Eh, Aquí el yo se refiere al yo individual y al yo cósmico, digámoslo así. El corte es digamos, qué forma recortamos, damos y le damos vida, le damos manifestación acá. Entonces, conforme haya sido, en base a la virtud o las cualidades, en base si hay patrones de ideales elevados, va a ser la calidad de la criatura o de la creación. Si no los hay, si está basado en egoísmo, en orgullo, pues de esa forma mediocre, fea, distorsionada o disonante van a ser las creaciones. Los pensamientos son cosas, recuérdalo. Dice que un pensamiento es más sólido que una roca y la mente es tan concreta como un poste o como un árbol. Entonces, aguas con la mente, aguas con el pensamiento. Gracias a Dios tenemos que aquí opera el proceso del tiempo. Se dice que hay 7 etapas de creación o manifestación en el plano físico que el plano mental tiene que realizar en el mundo invisible, pero se da. Y si logramos entender esto, podemos acelerar el proceso. Ahorita la vida que llevamos es una vida buena, mala, regular, mediocre, exitosa, de triunfos, como cada quien lo entienda, pero realmente estamos usando la mente o la usamos en tiempo pasado, consciente o inconscientemente, pero la seguimos usando. De hecho, no escapamos al uso de la mente. Entonces, en todo tiempo, en todo espacio, estamos creando.
Entonces hay que entender que sí, la mente es un gran poder, pero la mente debe estar supeditada al espíritu y el espíritu realmente son cualidades, valores o atributos divinos, los ideales divinos que llamábamos, ¿no? Entonces aquí hacemos un alto porque ya estamos por terminar. Es un material que ya ustedes conocen, quizás con ciertos énfasis ahora, pero lo ponemos a su consideración si quieren comentar, quieren preguntar, quieren aportar. Agradecer esos comentarios. Mientras reviso algunas notas si pasó algo, si faltó algo. Ujú. ¿Alguien desearía platicarnos, comentar? La idea es que esta charla sea amena, digo, soy un poco formal, pero este tema me gusta, me apasiona pues bueno, es maravilloso saber esto, tener conciencia de esto aquí. ¿Cuántas personas no la tienen en el mundo? ¿Cuántas personas crean inconscientemente desastres? Me preguntaba a estos compañeros de Perú que el pueblo peruano está muy complicado, hay muchas situaciones fuertes. Y yo decía, ¿qué puedo uno hacer para ayudar a un pueblo, a una nación? Porque somos pueblos hermanos, igual a Argentina, por ejemplo, que de hecho son situaciones políticas y económicas. Y la respuesta está en esto. El conjunto de mentes individuales forman la mente colectiva de la nación peruana, la nación argentina, venezolana, la una mexicana, y el resultado del destino de la nación es el conjunto de voluntades de los individuos que han hecho ese destino, que han creado a través de la mente individual, han creado una realidad colectiva. Es como la mente, si pensamos como si fuera un cerebro, que no lo es, la mente tiene neuronas y tiene como constelaciones que integran un grupo de neuronas y forman como zonas en las cuales está el sentido del sabor, del olfato, de la vista, de los recuerdos, memorias, deseos, etcétera. Y eso es una nación. Entonces hay poblaciones con bajos recursos, poblaciones políticas, poblaciones que les gusta el arte, y todo forma esa nación. Pero la clave es la individualidad del individuo, que es aparentemente algo en miniatura. Pero si pensamos que a través de esa mente, de esa voluntad individual, las fuerzas superiores pueden operar cuando esa voluntad se alinea a ese poder creativo que llamamos Dios, le hace maestros ascendidos, le hace guías espirituales, le hace Jesús, le hace eh, lo que uno interpreta como una parte de Dios que es elevada y que quiere ayudarnos, que quiere ayudar en nuestra evolución. Entonces, muy fácil. Decían por ahí, uno con Dios es mayoría. Dos o más somos totalidad. Eso lo dice el concepto metafísico, pero no se entiende. Y ahora se entiende por qué es tan importante un despertar de un solo individuo y tan potente que es su conexión con lo alto. Casey también lo maneja. También dice Jesús, dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y si uno está con Dios, ¿quién contra Dios? Si uno está con Dios, ¿quién contra uno? No hay poder mayor, no hay eh, gobierno mayor al gobierno que ya opera en las leyes universales. Entonces, somos hijos de un Dios creador, de un Dios omnipresente, omnisapiente, todopoderoso, omnisciente. Entonces, es algo bonito. Y dice, bueno, ¿cómo lo llevo a la práctica? Primero concientizando esto y aprendiendo a ser generadores de bien. Somos divinos, somos dioses y tenemos un poder generador, un poder creativo que tenemos que aprender a hacer excelente y buen uso de él para sembrar solo bien y recibir solo bien. Por eso se enfatiza mucho la no resistencia, el no ofender al que te ofendió, porque proyectas una energía que no es positiva si es que rechazas, o sea, criticas o atacas, y tarde o temprano queda registrado y tienes que resolver. Decíamos por ahí que los maestros, los seres de luz, no osan criticar, digamos, negativamente con un sentimiento de impotencia, de crítica quizás destructiva, no osan
usar su poder creativo para condenar, porque inmediatamente se someten a la ley de causa y efecto y bajan de vibración y ya los veremos por acá. Entonces, más o menos por ahí está la cosa. ¿Alguien quiere compartir, comentar, preguntar? Si quieren Buenas algún noches, ejemplo. señor Vadillo. A ver, señora Iracema, por favor. Buenas noches. Entonces, por ejemplo, todo lo que, o sea, no hay imposibles para la mente. Todo lo que yo pueda pensar, lo puedo crear. Si yo así lo creo y le doy pues la energía o el poder para hacerlo. Sí. Si, por ejemplo, como usted dijo ahorita, una nación o sea, se forma por la unión de las mentes de lo que queremos que se pase. Por ejemplo, aquí en México, que va a temblar quitándole poder a eso, el tal fecha, que no sé qué, porque esa fecha es un recuerdo. Entonces, la unión de todas las mentes de nosotros hace que sucedan las cosas, ¿sí? Entonces, nosotros con nuestra mente le damos poder a las situaciones que nos pasan. Y es importante en ese caso, pues, sanar nuestro pensamiento o sea, qué es lo que queremos, qué es lo que yo quiero reflejar en mí, en mi vida, y pensarlo y creerlo para que eso suceda. No pensar lo contrario, porque después surgen los problemas y pues le echo la culpa a todo el mundo, pero no a mí. Entonces, si yo quiero que mi vida cambie, que mi vida sea diferente, que me sucedan cosas buenas, lo tengo que creer y lo tengo que pensar así. No solo para mí, sino para los demás también. Así es, ¿correcto? En parte, le voy a decir por qué. Crear cualquier cosa no es así. O sea, Ajá, tenemos, digámoslo así, la oportunidad de vivir cualquier experiencia, de crear cualquier cosa, ciertamente. Pero si usted me dice, yo quiero crear un universo, quiero crear una civilización, quiero crear, me estoy yendo a los extremos. Hay entidades que están creando universos, que están creando civilizaciones. mm, Son los creadores de vida, por ejemplo, que lo ajá, pueden hacer. Por ejemplo, hay entidades que pueden crear, digamos, la genética humana. Pero algo importante, nosotros estamos en un nivel evolutivo donde se nos orilla a crear en este nivel nuestro mayor alcance. Si estamos en un nivel, digamos, ya de hermano mayor, un nivel de entidad, podemos crear a ese nivel, pero esto va avanzando en base a nuestra capacidad. Imagine usted, diga usted, es que yo quiero crear una melodía con violín. Quiero crear una melodía al nivel de Beethoven, por ejemplo. Es un ejemplo. Beethoven tocaba piano, creo. Y yo le preguntaría, oiga, ¿y si conoce los violines? ¿Cuántas cuerdas tiene? ¿Y cómo se agarra, etcétera? Va a decir, no, pues no, pero yo quiero crear una sinfonía o un algo. Yo le diría, oiga, pues primero ensaye, ¿no? O sea, primero empiece a tocar, no sé, el tamborcito, ¿no? Porque a lo mejor no sabe nada de música. Y eso no significa que Dios esté negando la posibilidad de que usted cree obras de arte con la música, con el violín. Pero ajá. tiene que tener un mérito y tiene que tener una comprensión, o sea, lo que es la asimilación de la sabiduría, el conocimiento, que le permita la habilidad para poder usar un violín, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? No puede brincarse escalones. Alguien puede decir, es que yo quiero crear salud sin necesidad de medicamentos, lo que una de sus compañeras decía. Es que entonces hay que creer en el yo soy, y el yo soy por aquí, yo soy salud, yo soy la resurrección y la vida de la salud. Y dice uno, ajá, ¿y en qué punto estás como para decir, bueno, ya estoy apto para poder crear y brincarme las trancas, por decirlo así? El proceso evolutivo es un proceso gradual. Lo que tenemos que entender que estamos en el plano humano, que lo que se nos pide es que aprendamos de nuestras propias cosechas, lo que hemos sembrado, y que podemos crear en el alcance que nuestra capacidad de seres humanos, de espíritus encarnados como humanos, tenemos. Y también, por ejemplo, ¿cómo diría? Siempre el proceso creativo es gradual y progresivo, va ascendiendo conforme a las habilidades. Por ejemplo, hay niños que son de 10 años y crean
música con el piano y nada más aprendieron a tocarlo en unos cuantos meses. Y uno quiere aprender el piano y tarda años y no aprende nada, por la edad, por lo que ustedes quieran. ¿Y esto qué pasa? Que el niño tiene antecedentes de que fue músico en vidas anteriores y ya tiene un momento, ya tiene un récord que le permite crear a mayor nivel que uno que apenas empieza. Eso sería un punto. Ahora, el otro punto es eso de que dice, sí, pues hay que crear y qué vida quiero crear. Y dice uno, ¿cómo creo esta vida si tengo tantos problemas? Un compañero de ustedes también lo comentaba. Muy fácil. Tenemos que empezar con el autoconocimiento y tratar de valorar por qué he creado un perfil de personalidad así, qué es lo que me orilló a llegar aquí. Y la otra, qué es mi entorno, cuáles son mis pensamientos, mis emociones, mi vida que he creado, mi realidad, mi personaje. Entendiendo eso, voy a poder comprender cómo hacer los ajustes para darle un revire, un cambio a la línea si es que no es la que quiero. Inclusive muchos planteamientos son inconscientes, o sea, muchos patrones inconscientes los tenemos. Y hasta que no nos damos de golpe, no tronamos, no chocamos con la pared y destrozamos, quitando por decirlo así, ese momentum, ese impulso y decir, wow, es que he creado esto en mi vida. Entonces es una autorreflexión, un autoexamen, autoconocimiento. Y la forma más fácil es esa, aprender a conocerse y aprender a mirar hacia adentro. Ahorita vamos a tocar el tema más profundamente. Por eso es tan importante la meditación. Por eso es tan importante la oración y saber cómo hacer la oración efectiva, la meditación efectiva, el autoanálisis efectivo. Ustedes van con los psicólogos y van con otras escuelas y les pueden dar un montón de cosas, pero lo más importante es esto, el autoconocimiento, la autoconciencia, que empieza con el autoconocimiento, la oración, que eso permite conexión con nuestra fuente interna, digo yo arriba, pero realmente es lo del corazón. La meditación como un elemento de captar la retroalimentación que nos da Dios. Y el servicio, que es como la canalización de nuestros atributos divinos para salir de este juego de inconsciencia y de crear cosas que no queremos y que luego nos fastidia sufrirlas, experimentarlas. Eh, ¿Cómo lo podríamos manejar muy práctico? Eh, Diga, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué tengo conflicto con las vecinas que no entiendo y que son las mujeres amargadas, señoras mayores, por ejemplo? ¿Por qué tengo que vivir esa experiencia frecuentemente? ¿Qué puedo yo hacer quizás para cambiar? Obviamente tiene que cambiar usted, porque bien puede vender su departamento, su casa e irse a otro lado y a lo mejor no va a tener vecinos fastidiosos como los que ahorita tiene, quizás, que usted lo califique así. Yo estoy jugando, no es que sean así, ¿no? Son personas buenas. Pero eso es así. Entonces, uno se da cuenta cuando ya los problemas que tenía antes ya no son repetitivos y ya no los sigue cargando. Uno se da cuenta que va uno avanzando cuando su mentalidad cambia y se expande. Tengo una comprensión más rápida, más alta, más amplia. Y ya las cosas pequeñitas y mundanas que me agobian y que me avientan como si estuviera en un pantano, en unas arenas movedizas, pues ya no la siento así. Ya la vida la veo con luz, ya me siento feliz, ya me veo al espejo y digo, ay, pues me siento bien, me veo bien, me quiero, me siento a gusto, me siento mejor. Y hago obras de bien y me siento cada vez mejor. Y ya lo lejano, lo del pasado, de ayer hacia atrás, pues como que ya no me pega tanto. Estoy cambiando, estoy avanzando, evolucionando. Pero uno tiene que darse cuenta que ese que tú ves en el espejo y la vida que tú ves, los pensamientos que tienes a diario, las emociones, las acciones y lo que repites, es creación de tuya, nadie más. O sea, nadie te obligó, nadie te mandó, no tuviste los padres que te los impusieron injustamente. La etapa infantil no fue por el azar, no fue fatal, no fue casual. O sea, somos maravillosos porque estamos jugando este juego y lo hemos creado. Entonces, si ya no queremos jugar este juego, este personaje, podemos empezar a cambiar, pero esto es gradual. Hay gente que cambia rápido, pero porque ya hizo un previo, ya hizo digamos, una concientización, aunque no se habría, no se, quizás no se haya dado cuenta, pero ya la hizo. Porque no puedes cambiar al otro peldaño, al otro escalón, si en esta no has, digamos, abarcado las etapas que conlleva un cambio, una creación nueva.
Entonces, más o menos va por ahí. Ojalá y me entienda, me explique, mejor dicho, y si usted me da una pregunta en concreto, quizás en concreto pueda dar una orientación, una respuesta. Yo reitero, 4 elementos, ya no 3. Al principio yo suponía que eran 3, y luego mi interno me dijo, no, te estás equivocando, falta autoconocimiento. La gran mayoría de las personas, incluyéndote tú, no se conocen. Los que ven este video no se conocen ni quieren hacerlo. Lo pasan, no hacen la tarea, no anotan, no concientizan su personaje que tienen ahí, que lo ven en el espejo, y no toman conciencia de sus cosas que han creado, que ellos son creadores, son los únicos. Si no toman en serio eso, si no lo concientizan, ¿cómo puedes esperar un cambio si no saben de dónde parte? O sea, no puedes hacerlo, nadie lo podrá hacer, aunque estés en una escuela, aunque estés dando servicio en la iglesia. Meritorio, sí, pero más meritorio es tu trabajo personal. O sea, es tu trabajo contigo, es tu amor propio, por eso te conoces, porque quieres amarte realmente como Dios te ama, ¿no? Entonces es autoconocimiento, oración, meditación y servicio. 4 pilares que conforman una transformación auténtica y profunda de nuestra vida, de nuestro personaje y una conexión con nuestra fuente. Entonces, no sé si estoy siendo muy teórico, y si ustedes me dicen que soy teórico, díganmelo y háganmelo ver, y den una propuesta, ¿no? Para nuestra compañera, que también es para todos. O sea, yo podría decir aquí misa, como dicen los muchachos, pero realmente si uno no practica esos 4 elementos, si no los concientiza primero y si no entiende que eso es importantísimo, lo demás no sirve. Que creer en Jesús, que creer en Dios, digo, tendrá su mérito, pero no sirve porque no estoy trabajando en mi propio ser. O sea, si Jesús está allá, si Dios está en el universo, que así lo vemos, pero no tiene incidencia en mi propio proceso creativo y constructivo de mí mismo, entonces, ¿para qué sirve? Para ser fanático y tener creencias de que Jesús es Dios. ¿Y eso qué? ¿Cómo tiene trascendencia en mí? Puedo sonar blasfemo. Ustedes me perdonarán y me perdonará quien me tenga que perdonar. Pero yo lo digo de una manera clara. La comprensión del mensaje de Jesús, del mensaje de Dios, de la vida, es para incidir en nuestro mundo interior, en nuestra propia estructura personal, nuestro propio ser. Ajá, muy bien. Entonces, Ok, gracias, sí, entiendo perfectamente. ojalá y espero que así sea, porque mi objetivo ahora, ya el año 2024, voy a tratar de ir cortando mucho de todo esto. Ya estos serían como los últimos, ¿cómo diríamos? Coletazos intelectuales. Pero a mí me encanta esto, o sea, yo lo entiendo de esa forma. Entonces yo tengo que entender cómo ayudar mejor. Nos resumen los 4 elementos, por favor. Sí, ya lo comenté, lo vuelvo a comentar. Primer elemento, autoconocimiento. El concepto es vida autoconsciente. Vida autoconsciente es una vida que piensa por sí misma, que razona por sí misma y que la espiritualidad, Dios, lo pone a trabajar en sí mismo. Un individuo autoconsciente es un individuo despierto, a un nivel suficiente que le permita remontar el vuelo, no quedarse en esta marea de gente que normalmente no quiere entender, no le interesa esto, y a lo sumo va a la iglesia, etcétera, y ya. Pero eso no es el sentido, o sea, eso es estar adormecido. Entonces, el primero es autoconocimiento, sincero, profundo y alto. Y para eso los martes lo hemos tenido para empezar a conocer el sentido del propósito, la misión de vida, que eso ya es un elemento para aprender a conocerse. Ahí yo les comentaba, aprendamos a hacer la autoobservación, que es flashazos instantáneos en cada momento en el día, para empezar a captar dónde me está manipulando mis subpersonalidades. Es una técnica muy poderosa, pero casi nadie la hace, casi nadie la nota. Yo la tomé una semana y saqué un montón de cosas que no me había dado cuenta en mis más de 56 años que tengo. Entonces, interesante el punto. Luego vendría como cuáles son tus cualidades, cuáles son tus defectos, que eso lo estamos viendo en el libro este de Mark Thurston, lo estamos viendo los martes. Y ya ustedes lo tienen en el PDF. Entonces, revísenlo, tomen nota, hagan su libreta de autoestudio, el autoconocimiento, una libreta exclusiva para ustedes, donde van a tomar nota de ustedes mismos. Si no lo hacen,
No esperen cambios en su persona ni en su vida. No digo que sea lo único para hacer. O sea, si no hacen realmente, no bajan el conocimiento a la parte práctica, no sirve. El conocimiento se queda en el aire como cualquier otro. Y vendrán niños, vendrán adolescentes que ya vienen avanzados y eso lo van a tomar rápido. Pero bueno, ese sería el autoconocimiento, el uno. El otro es la oración. Miren, con el autoconocimiento te conoces a ti mismo, que es lo más importante. Segundo, la oración, con aquella te conectas con la divinidad y aprender a usar la oración científica, que decía Connie Méndez, la oración correcta. Y esto ya hay una mayor comprensión. La meditación como un elemento de recibir el mensaje. Con la oración pides conectar con la voluntad mayor y ser uno con esa conciencia. Es lo mejor que puedes pedir. No pidas carros, casas, maridos que luego te dejan o mujeres que luego te abandonan. No, no hay necesidades. Pídelo primero, alinearte con la voluntad superior. Lo segundo es aprender a escuchar, cómo hacer esa voluntad superior. Y lo cuarto, lo que sigue es ser esa voluntad superior como un canal de bendiciones a los demás. Autoconocimiento, oración, meditación y servicio. Son los cuatro. ¿Vale? Esto lo vamos a desarrollar con profundidad para ver pros, contras, detalles de todo esto. Pero ya lo tienen, ustedes ya lo saben. O sea, ustedes ya lo tienen. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo más? Si no, continuamos. Si me estoy yendo rápido, por favor me dicen. Luego me agarro mi rollo y no me paro ni yo solo. Pero bueno, vamos a continuar. A ver, gracias, dice Patti. Gracias a ti, Patti, gracias por preguntar y por enfatizar el punto. Esta escuela que viene 2024 es esa. Va a ir ya se cierran la parte teórica, de este hecho estamos cerrando, todavía nos faltan unos cuantos puntos. De esto vaciarlo y que ya tengan el material. Pero la parte fuerte está en autoconocimiento, oración, meditación y servicio. Muy bueno va a estar la cosa. Va a estar bueno. Muy bien. A ver, muévete. Vale. A ver. Ok, ya con esto cerramos. Esta es la última parte. ¿Dónde encontrar las respuestas a nuestros problemas, a nuestras necesidades, a nuestras congojas, a nuestros deseos insatisfechos, que muchas veces ni son nuestros, pero ahí los tenemos y ya no sabemos, como dicen, qué marca nos patrocina? ¿Qué marca te patrocina? Pueden ser varias marcas, varias subpersonalidades y no vale la pena dejarse patrocinar por tantas marcas, ¿no? La respuesta a todos los problemas se encuentra dentro de uno mismo. No puede ser de otra forma. Y ahorita vamos a entender por qué. Dice la frase, la respuesta se encuentra dentro de uno mismo, se repite como un refrán, como una cantaleta, a través de las lecturas. Y es evidentemente intencionada en varios sentidos. O sea, tiene un sentido el que decir, la respuesta está en ti, busca la respuesta en ti, escucha tu voz interior. Eso es lo más importante. Obviamente hay fuentes, hay referencias, hay ideologías, hay gurúes, maestros, entidades espirituales que bajan y te dicen, y puede haber quien sea, pero realmente la respuesta está en ti. Las broncas, los problemas, todo eso se resuelve consultándote a ti, buscando en ti. Dice, esto se repite de manera intencionada en varios sentidos. Primero, la razón para cada dificultad debe ser encontrada dentro de uno mismo. ¿Por qué? Porque uno mismo es el que lo vive. Uno mismo es el que es. El que está viviendo la experiencia, el efecto es uno mismo. Por ejemplo, yo puedo tener quitando poder, una enfermedad que el otro no tiene, o un estado de salud que el otro no tiene, porque el cuerpo que tengo predispone a tener salud o tener enfermedad. Si tengo debilidad en el pulmón, mi pulmón, puedo presentar una neumonía, una gripe o lo que sea. Pero es mi pulmón, es mi ser. O sea, no es el otro. Cambien la conciencia, inclusive cambien la conciencia del cuerpo y las cosas cambian. Entonces, no es el cuerpo en sí, es el espíritu, es la conciencia, es el conjunto mental, emocional, lo que llamamos el individuo, la entidad, la personalidad.
¿Por qué una persona tiene un problema económico frecuente y otro no? Al otro le va súper bien y siempre tiene dinero. ¿Por qué uno tiene problemas en el amor, no tiene pareja, nunca se le da? Y el otro tiene un montón de parejas, ya lleva 3 o 4. ¿Por qué un X, Y? ¿Por qué? Porque cambia la esencia, que sería el personaje, no el cuerpo, porque hay un caso bien interesante. Se dice que una persona que está, por ejemplo, bien, que está consciente, puede tener problemas de muchos tipos, inclusive enfermedades, ¿no? Y pasó el caso de que esa persona se volvió loca, se trastornó y la sintomatología del cuerpo cambió. Y ya estaba sano. El loco estaba sano, pero en estado cuerdo estaba enfermo con los mismos síntomas que tenía. Es una cosa real, evidenciada científicamente. Entonces, muy interesante que la mente crea, es cierto, pero la clave de los problemas y la respuesta es del propio individuo. Cambia el individuo, cambia las cosas. Podemos pensar en una persona, por ejemplo, una mujer chaparrita, regordeta, una persona que, por ejemplo, no sé, es mandona, es un ejemplo, no, es un ejemplo que me llegó. Y esa persona, por ejemplo, puede ser, no sé, una carcelera, la persona que está custodiando a los presos, por ejemplo. Y tiene un carácter fuerte, se apropia del personaje y todo, y tiene problemas fuertes con el marido, tiene problemas con los prisioneros, por ejemplo, tiene problemas, digamos, de insatisfacción, por decirlo así. Es infeliz estando ahí cuidando a los presos. Pero podemos pensar que esa misma persona o esa entidad, por ejemplo, puede ser una gran abogada y ya no va a estar ahí golpeando a los presos, por ejemplo. Entonces los problemas no están en función del individuo que está viviendo el proceso de vida, la experiencia de ese personaje, de esa forma de pensar, sentir, esa capacidad creativa individual. Entonces aquí dice, se repite como un refrán a través de las lecturas, etc. Primero, la razón para cada dificultad debe ser encontrada dentro de uno mismo. ¿Por qué? Porque debido a la ley de causa y efecto, todas las cosas que no suceden son autocreadas y automerecidas, porque hay correspondencia. Las circunstancias externas, óigase bien, mucho ojo con esto. Las circunstancias externas son solo como un fiel espejo que reflejan lo que se halla en lo íntimo de nosotros mismos. El drama, la comedia, las situaciones internas, los mecanismos internos se proyectan en la realidad externa. Es como un proyector y lo externo es simplemente la pantalla. Nos encontramos a nosotros mismos en todo lo que nos acontece. Nos enfrentamos y nos reencontramos a nosotros mismos en todo lo que nos pasa. Si me peleo con la vecina cada tercer día, si alguien me moja las plantas y empiezo a enojarme, etcétera, si tengo problemas con los animales, por ejemplo, los perritos, si tengo tal o cuales cosas, realmente reflejan lo que tenemos adentro, lo que nos acontece, los pensamientos, creencias, hábitos, emociones. Es una proyección. Nuestra realidad es una proyección de lo que tenemos adentro. Entonces, si nos encontramos a nosotros mismos, nos encontramos con los problemas correspondientes a nosotros mismos, a los que por tendencia creamos sin darnos cuenta, quizás, consciente. En todo lo que nos acontece nos encontramos. En lo que nos sucede nos encontramos. En los eventos que nos pasan nos encontramos, nos reencontramos. Es decir, nos vemos al espejo, nos encontramos con nuestra imagen. En consecuencia, un cuidadoso análisis nos dará la pista para cualquier acontecimiento en nuestras circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que nos pase es un elemento de estudio, si lo queremos ver así. Pero si queremos reaccionar visceralmente y seguir en la misma ardilla montada en la rueda de la fortuna, en su propia jaula, seguiremos siendo inconscientes. Entonces, por eso cualquier cosa buena o mala que nos pase es una bendición una pista para conocernos, para poder meditar, reflexionar, autorreflexionar y decir, ching, esto me pasa y esto me está, no sé, le llega a alguien una situación de una demanda y dice, bueno, pero ¿por qué me llegó una demanda?
porque creaste algo y hay elementos que refuerzan eso para que tengas eso. Puede ser que alguno diga, no, pero es que yo no tengo por qué, yo soy inocente, soy buena onda. Todo pasa en función de ti, porque lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. Y ustedes saben de las cosas karmáticas que luego se presentan sin deberla. Y es muy fácil, cuando una cuestión es karmática es cuando aparentemente no hay un elemento físico que nos diga que nosotros lo provocamos. Pero si lo estamos viviendo es por algo. Inclusive elementos, cosas que vivimos sin aparentemente merecerlo, puede ser como un elemento de fortalecimiento de una debilidad que tengo. Es decir, desarrollar más la paciencia, el amor incondicional, la confianza, etcétera. Entonces, todo sirve para todo y nada llega si no hay algo que lo atraiga dentro de ti. Segundo, esto es lo primero. Somos co-creadores, creamos y recibimos lo que hemos creado. Segundo, también dentro de la mente inconsciente van a quedar todos los recuerdos, conocimientos y experiencias de todo aquello que nos ha sucedido desde la primera vez que entramos en la individualización, es decir, desde que somos seres individuales, desde nuestra primera individualización. Esto está bárbaro. Por tanto, existe dentro de nosotros un almacén en el subconsciente, en el inconsciente, de conocimientos, de experiencias, de vivencias, de conclusiones que está a nuestra disposición, pero no es que yo quiera, ay, es que yo quiero saber ahorita por qué soy así de regañón, de gruñón y de hosco y de antisocial. O sea, no es porque lo pidas, te lo va a dar. ¿Por qué? Porque esa memoria es muy en el inconsciente. Y para entrar en el inconsciente no puedes pedirlo de esa forma, o así al menos. ¿Cómo hacerlo? A través del inconsciente, por medio de la quietud, del aquietamiento de los sentidos exteriores. Y la introspección, la meditación, la contemplación de tu ser, de tu esencia interna, el enfoque hacia el interior de tu atención a través del proceso que llamamos meditación. Entonces, si uno quiere encontrar respuestas, no espera encontrarlas en el lavadero, en el batallar con los trastes, con los perros, con los vecinos, con X, porque allí no va a estar, inclusive ni aún en los libros del todo. Es a través de la meditación, la introspección, cuando uno se sumerge en su propio fuero interno para encontrar esa memoria que es como un USB, como una memoria, pero en el plano inconsciente. Porque imagínense, recordar todo lo que hemos vivido cientos o miles de vidas, pues está terrible. Nos vamos a hacer caos en nuestra mente. Entonces, a través del aquietamiento, cerrar los ojos, los sentidos a lo de afuera, y ahora sí me recojo en mí mismo, una media hora de meditación, voy a tratar de pedirle a mi yo superior que me guíe y que me haga ver por qué soy testarudo, por qué no quiero aprender, por qué X, Y y Z, por qué soy así. Meditación, meditación, meditación. Y en el tercer punto, acordarnos que hay un esplendor aprisionado en la carne, en la materia, pero también en los vehículos, muy en el interior de nosotros, es decir, en el centro de nuestra esencia más íntima, más profunda, existe una llama, un esplendor aprisionado. Es la divina esencia por la cual somos uno con la energía creativa del universo, con el mismo Dios. La divina esencia es divina, es Dios. Y nosotros en nuestro más íntimo fuero, en nuestro ser interno, está esa energía latiendo. La energía creativa del universo nos convierte en uno con Dios. Vosotros sois dioses. Entonces, ¿cuál es la solución a cada problema? Pues es mirar dentro. Así, hacia esa energía radiante de nuestro interior divino. Y esto se hace después de la meditación, un estado de contemplación profundo, que llamaríamos un estado de éxtasis o de sintonía, que estarían los sentidos bien adormecidos, el subconsciente muy conectado, pero la parte más íntima, que sería un amor profundísimo a la propia divinidad. Por eso, si no hay un amor a la propia divinidad, a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas, pero Dios está en lo más íntimo de tu ser. Si no lo amas, si no lo buscas, si no lo procuras, si no hay ese deseo de reconectar con esa voluntad mayor, pues no llegamos a este elemento donde todo el conocimiento universal, cósmico está.
y no nos va a vaciar todo el conocimiento porque no lo necesitamos. Para este nivel tan básico y primario que estamos, se requieren unas poquitas cosas, pero la misma divinidad nos la proyecta de alguna forma en el entorno, con la familia, con los problemas, con lo que nos pasa. Y es decir, escucha, atiende, y ahí están las claves. Entonces, ciertamente, esta divinidad interior, que es la que conectaba a Edgar Cayce, que es la superconciencia o supraconciencia, que es la parte más poderosa, porque es muy poderosa, es todopoderosa, pero necesita de nosotros para que nosotros nos aprovechemos, nos apoyemos de ella para canalizar a ella. O sea, somos ella misma en esta frecuencia. Entonces, la solución a cada problema, pues fácil, es mirar hacia adentro. Una maestra metafísica decía, consulta a tu interno. ¿Qué dice tu interno? Y uno decía, wow, pues si es interno no dice nada. Pero ¿qué dice? Consúltalo. Obviamente, es un proceso. Y este proceso se da bendiciendo la vida, amando a Dios sobre todas las cosas, a la divinidad que mora en tu interior. Por eso vosotros sois dioses y el cuerpo físico es un templo de la divinidad. Tú eres divino, yo soy divino, todos somos divinos. Entonces la solución a cada problema es mirar hacia adentro, aquietando los sentidos externos a esa energía radiante de nuestro interior divino, nuestro yo soy, nuestro Dios interno, nuestra verdadera esencia. Y aquí dice Casey, con esto terminamos, dice, estúdiate a ti mismo porque en tu interior puedes encontrar la respuesta a todos los problemas que puedas enfrentar. Todos, todos. No hay un problema que la divinidad no pueda resolver. Entonces, ¿cuál es la clave? Conectarte con esa divinidad y traer la información consciente, a la conciencia. Porque el espíritu del hombre, con todos sus atributos, tanto físicos como mentales, es una porción del gran espíritu integral. Somos esencia de la misma esencia cósmica. De aquí que todas las respuestas se encuentren dentro del yo, dentro de ese ser, dentro de esa conciencia que somos nosotros, pero estamos en una conciencia humana muy alejada porque requiere un regresar, un resintonizar, porque de ahí nos separamos y ahora estamos separados y ahora sí decimos, chin, pues mejor queremos incorporarnos, reintegrarnos, ser el verdaderos dioses que somos. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, nos salimos de esa fuente y ahorita ya vimos así como dicen, ya no lo duro, sino lo tupido, dicen los niños, y decimos, chin, pues ¿dónde está la respuesta? Por regresar. Entonces se sabe esto, que todo poder de curación, inclusive, toda ayuda, debe venir desde adentro primero. Todo lo que la entidad o la persona pueda desear saber, ya sea de Dios o aún de las relaciones internacionales o de cómo ponerle el gusano al anzuelo para pescar o de cómo hacer un papalote o de cómo X, cualquier conocimiento, porque aquí habla de ya sea de Dios o de algo tan relativo y tan político como las relaciones internacionales o inclusive la amistad, existe ya en tu conciencia y está listo para que sea hecho consciente. Sí, para ser hecho consciente se requiere un amor a la divinidad, a las leyes, anular los sentidos, al menos adormecerlos, entrar en estados de meditación y aprender a sintonizar. Y eso no es difícil, pero si no hacemos ni lo primero, pues no esperemos llegar a lo más profundo. Como les decía, gradual. Debe existir la dedicación hacia las fuentes materiales del conocimiento externo. Escúchese, entiéndase así. Estudiar, leer psicología, estudiar SEDEC, estudiar metafísica, estudiar espiritismo, estudiar las religiones, catolicismo, evangélicos, protestantes, budismo, estudien lo que quieran. Sí, debe existir una confianza quizás a esas directrices, a la ciencia, etcétera. Dice, debe existir la dedicación a esas fuentes materiales del conocimiento, fuentes materiales, fuentes externas. Sí, pero con fe y confianza en el conocimiento universal. Es decir, más allá de eso hay algo más alto. Porque, y como fue indicado por el gran legislador, dice, no pienses quién tendrá que venir sobre el mar para que un mensaje te sea traído. Así lo entiendo. Porque aquí que se encuentra dentro de tu propio yo. Porque la mente y el alma son desde el principio. Es decir, siempre han existido desde
desde el principio de nuestra evolución, la mente cósmica y la mente nuestra, y el alma cósmica y el alma individualizada, siempre son. Y desde ese momento hemos ido acumulando conocimiento tremendo, poderoso, maravilloso. Estamos conectados con Dios mismo. ¿Quién sabe más? Dios. Somos Dios, lo tenemos adentro. Entonces, esta sería la explicación de por qué conviene meditar, de que aunque nos cueste empezar a hacer nuestros pininos, dedicar 5 minutos, 20 minutos, 10 minutos, y esto es un trabajo que nos va a redituar enormes beneficios. Fíjense, yo les decía que hoy me puse como a meditar, leía un libro, estaba sentado bajo un árbol y me tocó el sol y me quedé así como en un estado de tranquilidad y de adormecimiento, y ahí me llegaron muchas claridades que eran las que estaba buscando, cosas que quizás no había encontrado en el día a día por andar para arriba y para abajo. Pero aún en esos estados de aquietamiento, la propia divinidad responde a las necesidades de su hijo. Entonces, esta sería la última parte de este capítulo. Técnicamente aquí cerramos. Nos queda otra parte de cómo todo este material lo vamos a poder plasmar en hábitos espirituales, en hábitos de vida, en ir incorporando estos hábitos en la vida diaria. Entonces, si alguien quiere compartir o comentar, o preguntar, o cuestionar, o hacer un chiste, ¿alguien quiere participar de nuestros compañeros que están acompañándonos el día de hoy? Yo, David. A ver, Pati, porfa. Oye, David, cuando decías de que no podemos vivir las vidas de los demás o los demás, la de nosotros, cuando me dicen, oye, ¿tú qué harías en mi lugar? Le digo, no, pues tenlo por seguro que haría exactamente lo mismo que tú, porque sería tú con esos padres, con esa sociedad, con ese carácter, con ese físico. Lo único que podemos hacer es a lo mejor ver un poquito lo de cuando se habla del espejo, ¿no? Oye, mira, yo veo esto, pero en ningún momento que lo que yo te diga, que lo que a mí me puede servir, a ti te puede servir. Es como un acompañamiento, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de lo que estás diciendo, de preguntármelo. Y si sí me lo pregunto, y se lo pregunto a mi ser interior, a mi divinidad en mí, lo practicamos, lo hacemos, nos mantenemos en paz. Y si no nos lo llega a contestar en este momento, en una frase, en un olor, en una imagen, ténganlo por seguro que sí lo llegamos a ver, por eso la importancia de captarlo. Bueno, eso es lo que yo quería contribuir. ¿A quién piensa al respecto? ¿Algunos otros compañeros? ¿Cómo ven lo que comenta Pati? Te quería tomar nota, tomé nota ahorita de la primera parte. La última parte, Pati, ¿podrías hacerme favor de repetir? De cómo contactar, o sea, la importancia de contactar a nuestra divinidad interna. Lo Esa primero parte. que entendí de esto es pregunta y respuesta, es así como quiero entender, quiero corroborar si entendí bien. La primera parte me dices que tuviste quizás, o es algo que pasó, de que una persona te preguntaba cómo actuarías tú en su lugar, ¿no? ¿Qué Que tú haría le yo en su... dijiste, que tú le dijiste que prácticamente con esa familia, con esos antecedentes, con esa infancia, actuarías prácticamente igual. Es lo que entendí, ¿verdad? Si yo fuera ella, Si tú fueras ella, ok. Eso sería una primera parte de tu speech. ¿Y después cuál fue? la acompañarlo, o sea, tampoco así como diciendo, ¿sabes qué? Ni me preguntes porque yo no tengo la solución, no, pero sí te puedo espejear un poco, mira, yo veo esto, en ti, pues a lo mejor un poquito que vea su realidad, porque a veces no la vemos nosotros mismos, ¿no? Uno Sí. se sorprende cuando nos lo dicen
de muy buena manera, pues sí se chivea uno y a poco de veras hago eso? Porque Ujú. pues yo con mis hijos tengo ese trato, ¿no? Por favor, o sea, cuando vean algo, pues a lo mejor me enojaré, me molestaré, me chiviaré, no sé, pero háganmelo saber. Y entonces yo veo cómo lo resuelvo o cómo veo, cómo qué hago, ¿no? Pero sí un poquito retroalimentar a la persona. Bueno, yo en mi formación le decimos feedback, que no lleva ningún interés ni de allá, de aquí para allá, ni de ninguna forma. Y Ok. lo adaptan o lo adaptamos a a lo que estamos preguntando, más que nada. Ujú. Muy bien. Y al último es también, y de hecho, en la base es preguntar dentro de mi meditación, o bueno, tú lo has hecho, o sea, en este momento, cuando estás hablando, preguntas y parece que estás preguntándote a ti, pero en realidad estás haciendo la pregunta internamente, aparece por una idea, por un pensamiento, me acordé de, entonces, esas son las pequeñas flashes que nos dan y nos hablan. Yo Mm. siempre he dicho, sí nos contesta, hasta en las papas sabritas, la tarjetita que sale nos va a decir siempre algo. No sé si Gracias eso... por ayudarme a recordar. Gracias, Ok. David. Voy a comentar, y esto es una opinión personal. No me crean ni la mitad. Pónganlo en duda. Fíjense, digo, no es enjuiciar el criterio de Patty. Hay cosas muy acertadas y hay cosas que podría yo decir. Yo mismo me pregunto a mí mismo si es para mí así o si es diferente. Todos estamos en el derecho de pensar de manera diferente o de complementar, de ampliar, etcétera. Es indudable que hay que entender de que si yo tuviera las mismas condiciones de nacimiento, de evolución, bueno, de lo que sea, de padres, de experiencias, decir yo haría lo mismo que tú es a lo mejor con una intención de solidaridad, pero eso no es así. Uno mismo, en su propio proceso, no hace lo mismo que harías si estás despierto o estás dormido, si estás en una vibración o estás en otra. Es indudable que una persona que vivió un perfil que pudiera ser predecible a nivel científico, a nivel psicológico, nunca va a ser así. Porque contamos con una chispa que es la voluntad, que tiene una capacidad versátil de que independientemente de las experiencias, hay cierta, digámoslo así, establecer ciertas pautas en las cuales el individuo se puede dirigir en base a un perfil. Pero es cierto que si un individuo digámoslo así, toma conciencia a un nivel interno, puede cambiar radicalmente un plan o una proyección psicológica, adivinatoria, hasta del mismo Dios, por decirlo así. Obviamente Dios nos ve, pero es indudable que el ser humano es tan versátil, es tan potente, que puede cambiar radicalmente una proyección de arriba y puede superar radicalmente los resultados. Entonces, entender de que no todo está dicho ni predicho, que hay posibilidades de probabilidades de que pueda ser así, pero también hay probabilidades de que podamos dar el cambiazo, el chispazo, podamos renovar o transformar. Por eso es tan interesante la vida humana, porque es extraordinariamente versátil y puede sorprender hasta, digamos, si fuera el caso, hasta el mismo Dios interno. Es un ejemplo. Soy exagerado. Espejearse en el otro, acompañarlo, darle un feedback puede ser adecuado. Puede ser adecuado como un elemento de apoyo cuando la persona realmente lo está pidiendo. Pero el mayor elemento de apoyo que puede ser es el trabajo personal, la relación íntima con su Dios interior, con lo que entienda como Dios o como el ángel o como lo que sea. Y eso es bien interesante porque la mayoría de las personas que al menos yo les he dicho, veo una respuesta muy deprimente, muy negativa o muy prácticamente de ignorancia y con pocos deseos de querer cambiar. Por eso muchas veces los trabajos se hacen a nivel interno, bendiciendo a su ser interno, ayudando a un despertar a nivel, digamos, no de comunicación directa.
Normalmente a las personas que me dicen es que tengo problemas, etcétera, etcétera, yo le digo, bueno, ¿cuál es tu relación personal con Dios? La gente se me queda viendo y dice esto, ¿y a qué te refieres? ¿O qué tiene que ver Dios conmigo, no? O sea, Dios está allá. Y lo más interesante es que el trabajo que aquí estamos promoviendo es que aprendamos a tener un acercamiento muy íntimo con Dios, así sea con oración, con meditación, con esa buscar adentro. Entonces yo les digo a la gente, por ejemplo, algún compañero ya no está ahorita, digo, espero que se incorpore, pero me decía, es que me llegan problemas de por aquí, por allá, karmas y tanta cosa, y no encuentro solución. Ya me perdí, ya no sé qué. Y yo le preguntaba, sin afán de exhibirlo, ¿qué tanta atención le pones afuera y qué tanta atención le pones a tu vida interior, a tu mundo interior? Y entonces la persona se queda como diciendo, bueno, es que la vida de fuera es la vida única que hay. Y no es así, la vida es un resultado de todos mis desajustes y mis movimientos internos, de todos estos, de la psique humana, ¿no? Entonces, de alguna forma, el trabajo personal es el mayor trabajo. Los problemas están como una consecuencia. Si ustedes entendemos este proceso de crear desde lo interno, lo hemos hecho por milenios y lo seguiremos haciendo. Entonces tenemos que aprender a crear desde el interno, a resolver lo externo desde lo interno primero y después a crear constructivamente. Entonces, y hay otro elemento que creo que es conveniente y ahorita ya termino, el elemento más delicado de todo este proceso. Personas que realmente no saben ni cómo se conectan con Dios o qué tiene que ver Dios o cómo puede ayudarles Dios en su vida, son personas que normalmente tienen una creencia muy limitada de Dios, que no lo han hecho propio, que no han hecho la reconexión porque no lo entienden, o tienen una imagen distorsionada de un Dios enojón o de un Jesucristo crucificado y no lo ven como algo que les aporte nada o les aporte muy poco. Entonces dicen, oro, oro y no pasa nada, mi esposo me pega, no consigo trabajo, etcétera. Cuando ya hay un poquito más, ya empiezan a hacer oración, así sea por conveniencia o meditación, si fuera el caso. El riesgo mayor que aún haciendo esto podemos caer en el extremo de no ver lo que necesitamos ver, de no aceptar lo que deberíamos. Y en eso nos confiamos en nuestras fuerzas y creemos que tenemos el plano espiritual resuelto, tenemos el esquema de oración, meditación, servicio y autoconocimiento resuelto y caemos en ese sesgo, en el sesgo de que la oración utilizamos para condicionar nuestra propia realidad pensando que Dios es como nosotros lo pensamos. Y el elemento más importante aquí es pedir en la oración, al menos, ayúdame a ver lo que no veo, ayúdame a aceptar lo que me resisto y debería aceptar, y ayúdame a dejar lo que tengo y sabes tú, mi conciencia mayor, mi conciencia divina, que debería soltar. Ayúdame a verme a través de tus ojos y no confiarme en mis propios cánones de que estoy bien, de que voy bien, etcétera. Y eso abre una puerta que es como humildad, es identidad con nuestra propia esencia, que permitimos, así sea a nivel inconsciente, que se abra ese canal. Entonces podemos estar pensando que todo está bien, es perfecto y que nuestro plan de vida ya está, que nuestro modelo es el adecuado, que hemos comprendido. Ese sería el punto. Y realmente siempre hay un sesgo, siempre hay como algo que está ahí y que deberíamos dejarlo abierto. Es como un candado de seguridad para mantener esa conexión en humildad, en devoción, en amor a nuestra divinidad y entender que aunque nos esforcemos mucho, siempre habrá algo que tenemos que concientizar. Y eso lo logramos cuando dejamos la puerta abierta. Ese sería como mi comentario final de esta parte. Como fue la última charla, pues aquí ya vaciamos gran parte. Gracias por su apoyo, gracias por su solidaridad de acompañarme. Son poquitos, somos poquitos los que estamos ahorita. Yo desearía que sus demás compañeros se den la oportunidad de continuar y cuando algo no se les aclara bien, que puedan contactarme. Y mi mayor deseo es aprender a servirlos y realmente mi interno me dice, tú haz lo que puedas, bájale un poco al intelecto, a lo más práctico, ya viene esa parte, pero el trabajo es personal. La administración de la vida espiritual es potestad de la propia voluntad individual.
y ahí tú no te puedes meter. O sea, así como decía con estos muchachos de Perú, les decía, empiecen a vibrar en positivo para idealizar el país que quieren, ¿no? Pero hay poca respuesta porque la gente no cree que tenga el poder. Y basta con que una célula de todas las neuronas del cerebro puedan activarse y iluminarse para iluminar toda la red. Pero hay que creerlo, hay que confiar y hay que aliarnos con Dios porque para Dios no hay imposibles. Sus problemas, sus dificultades, sus deseos, eso es realmente algo mínimo, algo insignificante en comparación con el gran poder de Dios que ustedes son y tienen y manifiestan y podemos manifestar para el bien. Entonces, les agradezco a Dios por permitirnos estar hasta este día y esperemos en Dios que nos conceda un poquito más de tiempo para los años siguientes y que podamos aportar un poquito, podamos ser más capaces de llegar a ser mejores servidores de la conciencia divina. Gracias por todo, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos veremos primero Dios el próximo año. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, buenas noches a Buenas noches, todos. gracias. Buenas Chao, chao. noches, feliz Navidad. De nuevo. Feliz Navidad. Excelentes fiestas. Gracias.